en estos casos, en las jornadas que hicimos el año pasado y también en la que tuvimos la semana pasada en Ledesma, uno de los temas que se planteaba como una de las posibilidades de futuro de la DESA era el mercado de carbono, que ahora nos explicarán, pero bueno, es, digamos, vender la contaminación que tú secuestras, por decirlo de alguna manera, para mí que no soy especialista, ¿no? Para ello contamos con Jorge Villalba de Asfosa, de la Asociación Forestal de Propietarios Forestales de Salamanca, y por allí está Pedro Mesonero, también de la Federación de Castilla y León de la Acción Forestal también, para explicarnos un poco este tema, que es muy novedoso, es muy interesante y puede ser también una clara opción de futuro para las dehesas de nuestra provincia y en general de nuestro país. Efectivamente. Buenos días. Bueno, ya nos han presentado, soy Jorge Villalba, venimos de la Asociación Forestal de Salamanca y de FACILE, que ahora os explico lo que es. Qué bien que haya tanta juventud por aquí, la verdad es que no me lo esperaba y es lo que hace falta, un poco de sangre fresca. Vamos sin más a la presentación. Bueno, nosotros estamos, la Asociación Forestal de Salamanca es la asociación que agrupa a los propietarios forestales de la provincia de Salamanca, que se reúnen pues para tener más fuerza de gestión y de actuación, para como colectivo poder tener acceso a ayudas, a asesorías, en fin, a gestionar sus montes de una forma más coordinada y de una forma más potente. Dentro de esto, la Asociación Forestal es una parte que atiende a la provincia de Salamanca, la Asociación Forestal de Salamanca, y se engloba dentro de la Federación de Castilla y León, de FACILE, ¿vale? Que engloba, aparte de Asfosa, a la Asociación de Ávila, de Zamora, de todas las provincias de Castilla y León. ¿De acuerdo? En total pues se gestionan un montón de hectáreas. Aquí en Salamanca pues cerca de 120.000 hectáreas están de forma directa asociada a Asfosa. Entonces pues bueno, es quienes somos. Hemos venido a hablar un poquito del mercado de carbono, a dar unas pinceladas para que podáis haceros una idea y entender qué es a qué nos referimos con el mercado de carbono, porque seguro que lo habéis escuchado ya por ahí, seguro que os suena algo del tema de absorción de carbono. Y otra parte importante que va asociada a la absorción de carbono, que es los servicios ecosistémicos, que seguramente si estáis también lo habéis oído hablar por ahí, no sé si habéis estudiado algo de eso, seguramente sí en el módulo, ¿no? Sí, seguro, ¿no? ¿Sabéis de qué os hablo un poco o no? Así. Bueno, pues si no, ahora lo vais a ver. Bueno, ¿qué es el mercado de carbono? Como sabéis, estamos ante un panorama de cambio climático que se entiende como un desafío que tenemos, ¿no? Al que debemos hacer frente de alguna forma. Las evidencias parecen que dicen que el cambio climático está en una parte importante pues inducido por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, pues el mercado de carbono trata de fijar, de una forma de retirar esa contaminación atmosférica, en este caso concreto del carbono, de la atmósfera, como un método de combatir el cambio climático, ¿de acuerdo? Esto hay que hacer referencia a los acuerdos internacionales, a algunos acuerdos internacionales que ya habéis oído hablar de ellos, como el protocolo de Kioto. Pues seguramente cuando se hicieron las reuniones de Kioto, pues todavía estabais por nacer, pero seguro que lo tenéis en la cabeza. Entonces ahí se estableció una serie de acuerdos importantes en este sentido y más recientemente en París, que ya si tenéis memoria de ello, se han llegado a acuerdos un poquito más concisos
sobre el tema de los mercados de carbono, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, por si que es un tema de cultura general, saber de dónde viene todo esto y qué reuniones ha habido a lo largo de la historia para intentar combatir el cambio climático y problemas ambientales, ¿de acuerdo? Y qué repercusión tiene esto, han tenido esas reuniones en los mercados de carbono. Bueno, vamos ya un poquito a la materia, ¿vale? ¿Cuál es el concepto del mercado de carbono? Pues es un mercado en el cual se puede comercializar con el CO2, ¿vale? Como veis ahí el dibujito, pues hay las actividades humanas, como pues cualquier industria, el coche en el que venimos, los autobuses, todo, pues generan una serie de contaminantes, y lo que se pretende es que hay una serie de sistemas que compensan esa contaminación absorbiéndola, ¿no? En nuestro caso, ¿cuáles son esos sistemas? Pues los sistemas forestales y agroforestales, ¿de acuerdo? Cuando está creciendo una encina, toda esa leña que veíais antes, pues eso es en realidad carbono, ¿no? Es carbono que la planta, mediante la fotosíntesis, está cogiendo de la atmósfera y se la está quedando, ¿de acuerdo? Se la va a quedar en las ramas, se la va a quedar en las raíces, se va a quedar en el suelo. Entonces, eso se puede meter de alguna forma dentro de un mercado, ¿vale? Como hay unos acuerdos internacionales que nos han dicho que un poquito como quien contamina paga, pues la forma de pagar es pagando a quien absorbe, de alguna manera, ¿de acuerdo? Hay que comentar que no solamente se trata de... Hablamos siempre de los mercados de carbono, pero realmente no solamente es el carbono. Hay otro tipo de servicios que dan los sistemas forestales y agroforestales, que son servicios, digamos, no tan tangibles, ¿vale? Como el carbono, que no es tangible, no lo podemos coger así, que son servicios como paisajísticos, que estamos viendo un paisaje bonito, como servicios están regulando el ciclo, si tenemos el ciclo hidrológico, si tenemos un descampado sin nada de vegetación y se pone a llover, pues la escorrentía va a hacer que haya un montón de erosión y se pierda carbono por esa misma erosión, se pierda suelo. Si tenemos un sistema agroforestal, si tenemos vegetación, estamos prestando también un servicio contra la erosión, por ejemplo. Estamos regulando el ciclo hídrico. Es decir, que los propietarios que tienen bosques o que tienen sistemas agroforestales como las dehesas están ayudando no solamente a fijar carbono, sino también a dar otros servicios ecosistémicos, ¿de acuerdo? Que son estos otros valores, como el paisaje, la regulación del ciclo hídrico, la purificación del aire en general. No solamente está el contaminante CO2, hay otros contaminantes, hay nitritos, hay, bueno, un montón de contaminantes que también el sistema forestal está ayudando a absorber, a reducir esos impactos, ¿de acuerdo? Aquí no se nos ha cambiado. Bueno, hay dos tipos de mercados de carbono. Hay un mercado regulado y obligatorio y hay un mercado voluntario. El mercado regulado y obligatorio, ¿cuál es? Aquí en Europa se reunieron y dijeron, bueno, hay unas empresas muy grandes que contaminan tanto, pero hay que bajarles el cupo de contaminación, ¿de acuerdo? Les vamos a poner un tope, no pueden contaminar más de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho esas empresas? Pues buscar mecanismos para bajar esas tasas de contaminación, ¿vale? En concreto de contaminación por CO2. Mientras tanto, hay otras empresas que a lo mejor están por debajo de esas tasas y lo que no han llegado al cupo todavía de contaminación máxima y tienen ahí digamos, un remanente, ¿no? Una cantidad que no están haciendo uso, tienen un cupo que no están usando, que pueden vender a esas otras empresas que están contaminando más, para que esas empresas que contaminan más y que tienen la obligación, es obligatorio, de contaminar menos, pues puedan compensar,
¿de acuerdo? Entonces es un mercado obligatorio, no lo elegimos, no podemos decir, no, es que yo me voy a meter ahí porque me interesa el negocio, no, hay grandes empresas que están obligadas sí o sí a meterse en esos mercados para reducir su huella, ¿de acuerdo? Si habéis oído hablar de lo de la huella de carbono y todo esto, ¿no? Pues va en ese sentido. Tenemos que reducir la huella, entonces, por ley, por la legislación europea, no nos queda más remedio que meternos en este mercado. Y luego hay un mercado voluntario, que es ya un mercado con unas regulaciones mucho más heterogéneas, hay muchos entes que están regulando esto ahora mismo. Y es un mercado que, como dice el nombre, es totalmente voluntario. Son empresas que dicen, bueno, consideran que están contaminando y están preocupados por eso y quieren ver cómo pueden rebajar sus niveles de huella. Entonces van de una forma particular a otras empresas o a otros propietarios o a otras personas que tienen esa forma de reducir la huella. En nuestro caso, en las dehesas o en los sistemas forestales, propietarios forestales que tienen una forestación, por ejemplo, la forestación, al estar creciendo especies arbóreas, pues están induciendo a la captación, ¿no? Entonces pueden decir, bueno, pues nosotros estamos captando no sé cuántas toneladas de CO2. Otro fulanito de tal que tiene una empresa de zapatos dice, bueno, yo quiero ser responsable con mi contaminación y voy a comprarle a este señor que tiene esta forestación ese carbono que le está fijando. Así, de alguna forma, lo que yo emito, este otro señor lo está captando y nos quedamos en zona neutra, ¿de acuerdo? Pero esto se hace estos mercados son ya de forma, como hemos dicho, totalmente voluntaria, ¿de acuerdo? Es un poquito por temas de conciencia, de ética o muchas veces de imagen corporativa, ¿de acuerdo? Hay unas bases legales que, bueno, ahí las tenéis por si queréis consultarlas. No hace falta que os las leáis todas, ni mucho ni poco, ¿vale? Pero sí que sepáis, si tenéis interés, que hay unas cuantas que son interesantes. En concreto, pues en lo que a nosotros nos compete, pues el reglamento europeo del 2018, el 841, que regula un poco el sistema en el que nosotros podríamos encajar mejor, ¿de acuerdo? Bueno, no os quiero aburrir con la legislación porque, bueno, sé que ahí la tenéis y si os interesa la podéis revisar, que estarán disponibles, ¿no?, estas presentaciones. Dentro del mercado voluntario, que es el que hemos dicho del que vamos a hablar un poquito más porque es el que puede interesar a los propietarios forestales, hay varias formas de entrar. Una es mediante forestación o reforestación. ¿Sabéis lo que es una forestación? Es cuando forestación sin la re, es cuando nosotros vamos a plantar o a sembrar en zonas en las que antiguamente no había nada, como puede ser un erial o como puede ser unas tierras de cultivo, una reconversión de tierras de cultivo a zona forestal. Entonces tenemos proyectos de forestación, de reforestación y de gestión forestal sostenible. Ahora mismo los que tienen una clara aplicación como proyectos de absorción de carbono son los dos primeros, forestación y reforestación, ¿vale? La reforestación puede ser en zonas como aquí ardió hace poco, ¿no?, por Monsagro, todo eso, pues ahí estaríamos hablando de una reforestación ardido, pues un terreno que vamos a reforestar, es plantar donde ya había antes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos actuaciones son las que tienen ahora mismo una cabida más clara dentro de los mercados voluntarios de carbono, porque es muy fácil cuantificar, es muy fácil decir, planto tantos árboles, van a crecer, todo lo que está aumentando eso es carbono que estoy fijando, ¿de acuerdo? En la planta, en la raíz, entonces es fácil de cuantificar. Ahí está una tercera opción que es la gestión forestal sostenible, que es algo un poquito más incierto, más etéreo y que es donde tratamos de entrar con las dehesas.
En las dehesas no quita que podamos tener en una dehesa un pequeño proyecto de forestación, pero van a ser forestaciones chiquiticas de hectáreas, de pocas hectáreas. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, se está tratando de meter la gestión forestal sostenible dentro del mercado voluntario de carbono. Depende de qué tipo de proyecto estamos hablando, vamos a poder, tenemos diferentes procesos para inscribir un proyecto, digamos, para meter un proyecto en un mercado de carbono. Lo primero que tendríamos que hacer es desarrollar un proyecto en el que nosotros hayamos hecho un estudio de, bueno, cuánto carbono se puede fijar, cuánto carbono, de qué situación partimos, ¿de acuerdo? Lo primero en estos proyectos es saber qué hay al principio, porque nosotros lo que tenemos que llegar a poder vender es lo que vamos a captar de más, ¿de acuerdo? Y este es un problema que tenemos en las dehesas, que las dehesas ya han captado durante un montón de siglos un montón de carbono, entonces ahora realmente no pueden captar mucho más, siguen captando, pero a unos niveles no tan rápidos como una forestación. Por eso decíamos antes que lo de más fácil encaje son las forestaciones y reforestaciones en el mercado de carbono, y que las dehesas lo tenemos un poquito más complicado porque de hecho ya llevan captando, yo no tengo dehesa, pero me gustaría, pero llevan captando un montón de años el carbono, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver cómo se hace ese encaje. Bueno, entonces lo primero en el proceso de entrar al mercado de carbono es idear un proyecto de captura de carbono, ¿de acuerdo? Primero vamos a cuantificar qué es lo que hay para saber qué es lo que vamos a aportar de más, ¿de acuerdo? Tenemos que desarrollar un proyecto completo de pues, ir al lugar, hacer un estudio de las imágenes satelitales, de los diferentes coeficientes de vegetación para saber qué capacidad hay, de qué tipo de suelos, en fin, como si estuviéramos haciendo realmente un estudio de la zona. Una vez que tengamos todo hecho ese estudio previo, pues llegar a saber eso, cuánto vamos a captar y cuantificarlo. ¿De acuerdo? De aquí, de este proceso, nos va a salir un proyecto, un documento, una memoria, un proyecto, hay unos estándares que tendremos que seguir. ¿De acuerdo? Después de esto, lo que vamos a hacer es certificar el proyecto, ¿vale? O bien ya registrar este proyecto, depende de los mecanismos. Cuando os decía que el mercado voluntario es un poquito, no hay una sola regulación, es porque hay un montón de entes que regulan este mercado, un montón de estándares internacionales y también nacionales y locales. Hay pues, organizaciones, estándares muy amplios como Verra, Gold Standard, unos cuantos más, que se encargan de decirte, mira, te doy una metodología que tienes que seguir y con esto yo te digo, te puedo poner en el mercado los créditos que tú hayas demostrado, el carbono que puedas fijar conforme a esta metodología. De acuerdo a esas metodologías, pues Verra tiene un estándar, Gold Standard tiene otro estándar, la Carbon Trust tiene otro estándar, el Ministerio tiene otro estándar, y aquí es donde hay una pequeña diferencia. Las del Ministerio, los estándares, digamos, oficiales, por lo que hemos visto hasta ahora, son un poquito más sencillos y no requieren de pasar a través de certificación de certificadoras, ¿vale? Estas Verra, Gold Standard realmente son certificadoras. No sé si os estáis enterando hasta ahora un poquito de por dónde vamos o queréis que os explique, si veis que estáis perdidos en algo, porque a lo mejor es algo de lo que nunca habéis hablado ni oído hablar, pues podéis, si queréis en directo, levantar la mano, preguntar, porque yo entiendo que a veces estamos hablando de cosas que algunos que ya sabéis de qué va el tema, pues si me seguís, y otros igual estáis muy perdidos. No os dé vergüenza preguntar. Me llamo Jorge, me decís, Jorge, ¿esto de qué coño estáis hablando? ¿Qué es esto de...? ¿Vale? No os dé vergüenza. Porque puede ser un poco complejo este tema. ¿Me estáis siguiendo o no? Por ahí hay alguno que está dando cabezadas. No pasa nada.
Bueno, continuamos, ¿no? Decíamos que lo primero es hacer un proyecto, lo segundo es certificar ese proyecto y van a ser esas organizaciones, esos estándares internacionales los que nos van a decir, vale, te certifico este proyecto, has seguido la metodología que yo te he dicho, Berra te va a decir, has seguido mi metodología, o Gold Standard te va a decir, vale, has seguido mi metodología y está bien, ha sido un auditor externo y te ha dado el sello de que esto está bien. Siguiente paso, es que van a, ya no solamente en tu proyecto tiene una buena metodología, sino que van a ver en campo, van a revisar los datos, que efectivamente pues tú has tomado bien los datos de campo, que efectivamente estás haciendo bien los cálculos, ¿vale? Que sería el siguiente apartado, que es monitoreo y verificación, ¿vale? Una vez que está todo hecho eso, ellos van a emitir un informe, ellos me refiero a la certificadora que tú hayas escogido, Berra, Gold Standard, la que sea, van a emitir un informe que te dice efectivamente podemos colocar los créditos de carbono en el mercado y cogen y emiten esos créditos de carbono, ¿vale? Los emiten en sus plataformas, que son plataformas en las que uno puede ir a comprar y vender carbono. Salen los créditos a la venta, ¿vale? A partir de ahí, pues ya están en una plataforma y cualquier inversor puede ir y decir, vale, pues me gusta este proyecto, voy a comprar créditos de carbono de este tipo porque me gusta el proyecto que ha hecho y fija tanto carbono como yo estoy contaminando, una parte, y me viene bien, y así yo luego puedo poner en mi empresa el sellito de oye, que estoy ayudando a fijar carbono mediante este proyecto, entonces estoy luchando contra el cambio climático. ¿De acuerdo? Todo este flujo de ir desde el desarrollo del proyecto, certificación de proyecto, monitoreo y verificación y emisión de créditos de carbono es un poquito más sencillo, como os decía, para los proyectos que van a través del registro del Ministerio, ¿vale? El registro del Ministerio, lo que nos pasa para los propietarios de dehesas que estén interesados es que solo de momento, por el momento, solo admiten forestaciones. Entonces, pues que no hay que descartar las dehesas, porque en una dehesa también se puede forestar 1 hectárea. Hay muchos proyectos que se registran con hectárea, hectárea y media, y bueno, y ahí están registrados en el Ministerio para luego poderlos vender. En el Ministerio simplemente es hacer el proyecto, se registran, luego hay que seguir una serie de pasos, cada cierto tiempo hay que ir a hacer el inventario, hay que revisar que esté todo bien, creo que cada 5 años, ¿de acuerdo? Y el precio del carbono, en este caso, lo pone el propietario, el que pone a la venta los créditos. Puede decir, bueno, yo voy a hacer esta forestación y considero que estos créditos de carbono cuestan tanto. Normalmente, un crédito de carbono se refiere a una tonelada de CO2 absorbida, ¿vale? Normalmente puede haber certificadoras que valoren otro tipo de medidas, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que iba diciendo es que en el Ministerio Sergio puede coger y decir, yo tengo este proyecto que lo he metido aquí en una forestación cerca de mi casa y la he hecho con mucho cariño, así que le voy a poner un valor potente a estos créditos porque son unos créditos además que es de una especie autóctona de la zona, y además he puesto unas caseticas para pájaros, para aumentar la biodiversidad, entonces estos créditos son muy bonitos, ¿de acuerdo? O puede coger y decir, bueno, pero es que quiero que los compren rápido y les voy a bajar el precio, ¿vale? Es un poquito la diferencia con respecto también al mercado obligatorio. En el mercado obligatorio los precios están en función de oferta y demanda, y hay unos índices que el propietario no puede poner a su antojo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Os ha quedado clarísimo, ¿no?, todo esto. Seguro. En cuanto al sistema del Ministerio, ¿vale? Pues hay que seguir una serie de pasos, que es rellenar un formulario. Por si estáis pensando en forestaciones, tienen que ser forestaciones que sean posteriores al 89, ¿de acuerdo? Y tampoco no vale coger no valen proyectos
donde vamos a hacer una corta hecho, por ejemplo, un pinar que ya está, cortarlo, y ese tipo de reforestación no se considera tampoco, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser eso, lo que decíamos, forestaciones de tierras agrarias o de terrenos baldíos, o reforestaciones de zonas que han tenido una afectación básicamente por incendios, ¿vale? O por cualquier otra catástrofe. Tenemos que, cuando inscribimos uno de estos proyectos, tenemos que tener claro que tenemos una necesidad de permanecer, un compromiso de permanencia de al menos 30 años por ahora, y esta mañana íbamos hablando que creo que incluso hasta 50 años en algunos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que, claro, porque de nada sirve que captemos hoy un montón de toneladas de carbono si mañana cortamos todo y dejamos el terreno tal cual, ¿vale? O sea, si tenemos que tener un compromiso de permanencia, ¿vale? De que eso se va a quedar ahí. Entonces, ese es uno de los puntos a tener muy en cuenta. Normalmente normalmente no. Una de las cosas que piden en el Ministerio es hacer una valoración de ex ante, se llama, que es una valoración previa de cuántos créditos de carbono, porque hasta que no se captan, nosotros, hasta que el pino no ha crecido, no sabemos cuánto carbono realmente, en realidad, va a captar. Entonces, nosotros hacemos una estimación previa, ¿vale? Sobre esa estimación previa que hemos hecho, nosotros podemos retirar un 20% de esos créditos. Digamos que nosotros decimos, bueno, este pinar va a crecer X. Pues nosotros, de ese X que va a crecer en el turno de ese pinar, nosotros podemos, en principio, si los cálculos los tenemos bien hechos, retirar un 20% de los créditos finales que llegaría a compensar esa forestación, ¿de acuerdo? Y aparte de ese 20%, tenemos que dejar otro porcentaje como una bolsa de compensación. Como qué pasa si por causas que no controlamos, pues esa forestación no tira para adelante, o hay un incendio, tal. Tiene que haber digamos, un dinero ahí para poder reinstalar, para poder volver a continuar con el proyecto, ¿no? Entonces hay que dejar, digamos, una bolsa remanente, y una bolsa que puede ser una inversión que puede ser un dinero para nosotros principal, pero con mucho de un 20%, hasta que esa forestación pues haya llegado a compensar realmente ese 20%, ¿vale? Cuando haya llegado ahí, a ese límite, podemos seguir emitiendo bonos de carbono según esa forestación siga creciendo y siga superando ese 20% de todo lo que habíamos estimado, ¿de acuerdo? Todo esto del Ministerio tiene un seguimiento, ¿vale? Como hemos dicho antes, cada 5 años, y tenemos que estar atentos a eso. Nos exigirá una serie de prácticas selvícolas, de clareos, una serie de podas, seguramente, según hayamos establecido en el proyecto previo, ¿de acuerdo? En cuanto, si me seguís, antes aquí veis que ahí pone unas cuantas certificadoras, Verra, Gold Standard, y está la del Ministerio, ¿vale? O sea, acabo de hablar de la del Ministerio, y ahora simplemente que sepáis que hay un montón de certificadoras, que cada una tiene su metodología y que cada una tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Y cada una tiene su enfoque. Hay unas que están más enfocadas en mercados de carbono, para casi todas están enfocadas en mercados de carbono para, digamos, países que están mucho más deforestados que España, para países que están en vías de desarrollo, a lo mejor que tienen mucha más posibilidad de deforestar tierras y que tienen seguramente mucho más riesgo de deforestación. En España, pues ahora mismo no hay un riesgo de deforestación, al contrario, estamos bastante aumentando la superficie forestal. Entonces, bueno, que sepáis que cada una de estas certificadoras son organismos que podéis ir a Internet, buscarlas y sumergiros en los millones de metodologías que hay para ver cuál puede ser más interesante a cada caso. Realmente, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo las asociaciones
forestales, la Asociación Forestal de Salamanca y FABCILE, con la directiva de la Asociación Forestal de Salamanca, están pues estudiando un poquito cuál es el mecanismo, qué certificadora, qué empresa puede ajustarse más al tema de la dehesa, ¿de acuerdo? Porque ya os digo, cada uno tiene, hay un enfoque muy, hay certificadores que tienen un enfoque muy de fijación de carbono, hay otras certificadoras que están buscando también la certificación de carbono adosada, digamos, a otros servicios ecosistémicos. ¿Vale? Si os acordáis lo que son los servicios ecosistémicos, ¿no? Que son esos servicios que el bosque da, aparte de la fijación de carbono y aparte de los productos de la leña o del ganado o de los hongos, son esos servicios que son un poco intangibles, como el paisaje, como la captación de otros contaminantes, como regulación del ciclo hidrológico, que realmente es muy difícil de cuantificar. Y como no sabemos muy bien dónde englobarlos, pues decimos, no es leña, no es tal, es un servicio ecosistémico, ¿vale? Bueno, ¿cómo invertimos en el mercado de carbono? Pues se puede hacer de diferentes formas. Una forma es la inversión directa. Nosotros tenemos una finca y decimos, bueno, pues vamos a gastarnos el dinero en hacer un proyecto, en redactar un proyecto, que vamos a inscribir, como hemos dicho, lo inscribimos siguiendo el ciclo que veíamos antes, y vamos a ir a estas certificadoras, le vamos a pagar a la certificadora lo que nos cobra por inscribirnos, porque nos certifique, y una vez que hemos certificado, pues nosotros mismos tenemos el proyecto hecho y metemos los bonos de carbono en una de estas certificadoras. Y el comprador pues va directamente ahí y compra, ¿vale? El problema de esto es que está restringido a gente que tenga mucha pasta, porque es muy caro. Las certificadoras, pues los procesos no son baratos, porque hay que hacer un proyecto, porque tiene que ir pues muchas empresas. Hay un negocio alrededor pues bastante importante y entonces pues hay que pagarlo. Todas esas metodologías, si tenéis curiosidad y leéis alguna, pues os dais cuenta que para desarrollar un proyecto que siga todas las metodologías, pues hay que echarle un montón de horas. Entonces, pues todo eso se tiene que pagar, y suele ser caro. Entonces, ¿qué soluciones hay para eso? Pues recurrir a la cofinanciación. La cofinanciación es buscar inversores que estén interesados en un proyecto que nosotros tenemos en mente, le comentamos este proyecto, bueno, y ese inversor pues dice, pues sí, me parece bien y yo tengo aquí la pasta para ponerla y me voy a llevar este porcentaje o lo que se negocie, ¿vale? Entonces ya, pues bueno, es una forma de tener acceso a podernos a esos procesos de verificación que son tan costosos, ¿de acuerdo? Ahora, de hecho, pues Asfosa es lo que está un poquito buscando también con alguna empresa de por aquí, con una empresa portuguesa, a ver si entre unos y otros, si hay algo, me puede corregir por aquí Luciano, perdona Luciano. Entonces, pues eso es una forma de poder entrar al mercado de carbono, porque es verdad que es un mercado a veces un poco complicado, que hay que estudiar un montón de normativas, de legislación que está todavía por salir, en fin, es algo complejo. Entonces, es verdad que para personas particulares es muy difícil tener esa potencia económica como para invertir en entrar directamente. Por eso también hay que mirar un poco pues cómo va la legislación y cómo va el tema de los créditos en el Ministerio, porque también es posible que el día de mañana, igual que han metido forestaciones, pues el día de mañana metan también los servicios ecosistémicos, pues mediante una silvicultura sostenible, o como quieran llamarlo. Hay otra forma, que es el crowdfunding, que eso seguro que habéis oído hablar. Bueno, pues que son plataformas, normalmente son plataformas en Internet en el que uno
coloca un proyecto y la gente que está interesada pues hace un aporte económico para ese proyecto a cambio de, una vez que el proyecto haya salido, pues tener una participación, ¿de acuerdo? Entonces esa sería otra forma de poder entrar a estos mercados. Y tiene el mismo esquema básicamente que la cofinanciación, que es que el proyecto pues realmente se desarrolla con fondos tanto del propietario como de los inversores, y el proyecto se desarrolla pues en el caso de cofinanciación el proyecto se suele desarrollar un poquito a medias entre el propietario y la persona que realiza, o el ente que cofinancia, ¿vale? En el caso del crowdfunding lo normal es pues simplemente el propietario, la persona encargada de realizar el proyecto, mete ese proyecto en la plataforma y quien quiera pues se adhiere, ¿de acuerdo? En cualquier caso, pues la diferencia lógicamente es que los dividendos cuando lleguen pues se dividen, ¿vale? entre las personas que han cofinanciado el proyecto, ya sea mediante crowdfunding o mediante cofinanciación más directa. ¿De acuerdo? Luego hay una figura que es la figura de los facilitadores intermediarios, que es un poquito más de lo mismo, es un poquito como la cofinanciación, son empresas que te van a ayudar a cambio de un porcentaje de tu futura emisión de créditos de carbono, ¿de acuerdo? Porque es una oportunidad para los sistemas forestales y agroforestales. Bueno, el mercado de carbono es un mercado que está en crecimiento, sigue en crecimiento, ha crecido, aquí veis una gráfica desde el 2005, todo lo que ha crecido, ha habido un boom desde el 2015. Los mercados de carbono se viene hablando de ellos desde hace un montón de años. Desde hace más años que algunos de vosotros. Entonces, pues bueno, realmente ahora es cuando se ve que están que están explotando y es como la oportunidad ahora de entrar y de obtener un beneficio económico del beneficio, digamos, ambiental y social que las masas forestales y las dehesas también están aportando a la sociedad. Hay que estar atentos, no obstante, al mercado, porque si veis la gráfica, la parte azul oscura es la parte de la oferta y la parte azul clara es la parte de la demanda. Ahora mismo hay un montón de oferta, entonces no se sabe realmente los precios cómo pueden evolucionar por este rasgo. Es verdad que el mercado sigue creciendo, es verdad que se espera que siga habiendo más demanda cada vez, pero en este preciso momento pues hay más oferta que demanda. O sea que puede ser que coloquemos unos créditos de carbono en el mercado y si no hemos hecho la tarea nadie nos lo compre. Esto es importante a la hora de desarrollar estos proyectos, pues tratar de buscar previamente pues el mecenazgo o acuerdos con empresas que ya quieran de hecho comprar. Y esto, pues en el sentido, en un contexto local, pues yo creo que es una oportunidad importante de decir, bueno, conozco a fulanito de tal que tiene una tienda de cualquier cosa, de electrodomésticos en no sé qué lugar de Salamanca, y oye, a lo mejor le interesa poner en su puerta un sello, colaboro con la dehesa fulanito de tal, y que está absorbiendo carbono. Entonces ya tengo a ese comprador de decir, bueno, te voy a dar este sello que está certificado por Verra o por quien sea, y tú a cambio te comprometes a comprarme los créditos, ¿no? O sea, es bueno buscar antes a los posibles compradores. Por eso de que hay bastante oferta de créditos de carbono en el mercado, ¿vale? Entonces, pero sin embargo es una oportunidad que hay que tratar de aprovechar, ¿de acuerdo? Si el sector forestal se caracteriza por algo es porque la rentabilidad no es como nos gustaría. Entonces, si podemos buscar cualquier mecanismo que sirva para sacar unas pesetas o unos eurillos más, pues hay que tratar de aprovecharlo.
Antes hemos estado comentando, venimos comentando todo lo del secuestro de carbono, pero también, como decíamos antes, no solamente es la captación de carbono, es también otros efectos que tiene sobre el cambio climático, ¿vale? Porque también hay otros muchos gases de efecto invernadero mucho más poderosos que el CO2, que también están ahí y que también los sistemas forestales están ayudando a disminuir. Las dehesas también o los sistemas forestales son un refugio de biodiversidad. También estamos colaborando a que haya a una fuente de biodiversidad, ¿vale? La biodiversidad es una garantía de futuro. Cuando ahora viene el cambio climático y supongamos que empieza aquí a subir la temperatura en Salamanca, no solamente tenemos dehesas por aquí cercanas a la sierra que tienen roble. Pues sabéis que el roble está un poco en decadencia por sequías, le está viniendo como si fuera la seca de la encina, está viniendo aquí al roble. Pues bueno, estas fincas que además de roble tienen encina, tienen alcornoque, tienen, pues algo de toda esa diversidad, algo quedará después, ¿no? O sea, tener diversidad es algo que nos va, que es una fortaleza, digamos, ¿no? Entonces es algo y es un aporte a la sociedad en su conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, pues es una fortaleza también que tenemos en las dehesas, ¿de acuerdo? Las dehesas son ecotonos, son zonas con mucha biodiversidad, porque tienen muchos factores, entra el ganado, entonces hay una zona donde hay pasto, otra zona donde hay encina con más cerrada, donde se mete la caza, otra zona donde hay encina más abierta, donde puede entrar la vaca, en fin, hay mucha diversidad, ¿de acuerdo? Hay como muchos microsistemas, entonces estamos aportando un valor muy potente que vemos en los mercados de carbono como esa oportunidad. Bueno, pues ahí lo podemos por fin intentar valorar un poco económicamente, ¿vale? Este párrafo no es importante, el que pone abajo, que la dehesa lleva siglos ya captando carbono y dando un servicio ecosistémico y social, y bueno, pues en los mercados de carbono es una forma de tratar de poner en valor, ¿vale? Quizá pues eso ya es una opinión personal, no la que más nos gustaría. Nosotros, quizá a mí me gustaría que valorasen la dehesa en sí misma, y que la gente estuviera dispuesta a pagar un impuesto, por ejemplo, para mantener las dehesas, que tener que recurrir a estos mercados, pero pues es lo que hay y es una oportunidad muy buena, ¿de acuerdo? Y hay que estar ahí. Suponen la importancia para los propietarios forestales, pues bueno, pues que es un ingreso extra que les puede venir muy bien para la gestión de la finca. Como hemos dicho antes, a veces que no son tan rentables los sistemas forestales, entonces pues tener un ingreso extra, pues no hay que explicar mucho, a nadie le viene mal. Finalmente, pues vamos a ver unos consideraciones, ventajas, inconvenientes y algunos comentarios, ¿no? Pues ahí con las caritas felices para que lo veáis y tristes, que están muy de moda. ¿Cuál es un inconveniente fuerte? Es que los proyectos requieren una inversión inicial. Como hemos dicho, la certificación cuesta dinero, hacer un proyecto cuesta dinero. No solamente la redacción, sino una vez que has redactado y has dicho, sí, voy a forestar con tal, o voy a hacer este tratamiento selvícola, ese tratamiento también cuesta dinero. Las certificadoras, ya os lo he dicho, cuestan una pasta. Entonces, requiere una inversión inicial fuerte que hay que ver cómo podemos acceder a ella, hay que ver cómo conseguimos inversores. Hay que tener en cuenta eso en cuanto sobre todo en el tema de las dehesas, cómo se conjuga las actividades que vamos a tener que hacer para captar algo más de carbono con nuestra gestión actual. Normalmente, cuando queremos entrar en el mercado de carbono, vamos a tener que hacer un cambio en la gestión, porque esto es algo que no os he comentado. En los mercados de carbono es obligado, para entrar, tener algo de adicionalidad.
Quiere decir que si seguimos haciendo lo mismo, no estamos aportando nada nuevo, no estamos aportando un incremento en el stock, ¿vale? Entonces la idea es que tenemos que hacer algo para que haya algo de incremento de stock de carbono, ¿vale?, para que ese proyecto se tenga en cuenta. Entonces vamos a tener que hacer un cambio en nuestra gestión. Con el tema que habéis visto antes de las podas, pues por ejemplo, a lo mejor nos obligan a reducir las podas, va todo en el mismo camino, si os fijáis. Nos van a obligar a reducir las podas porque si estamos podando demasiado también eso es una fuente de escape de carbono. Entonces nuestra gestión de alguna forma va a cambiar un poquito y tenemos que estar atentos los propietarios a ver si esos cambios de gestión son compatibles con el entrar al mercado de carbono. Si esos cambios que necesitamos hacer para entrar al mercado de carbono son compatibles con nuestra gestión actual, con lo que tenemos, con el ganado que tenemos. Si nos dicen, bueno, para entrar al mercado de carbono tienes esta dehesa y tienes que plantar 1000 pies por hectárea, te queda atascado sin dehesa, ya lo que tienes es un bosque y tienes que sacar las vacas. Entonces tenemos que poner eso un poquito, decir, bueno, ver cómo conjugamos eso, ¿de acuerdo? Entonces es algo que hay que estudiar. Normalmente la tendencia es que sean actuaciones que van en pro de una mejora del sistema. Entonces, pues bueno, seguramente se pueda conducir eso. Es importante lo que decíamos del mantenimiento, de la permanencia. No podemos coger, en cuanto entremos al mercado de carbono a vender unos créditos, tenemos que saber que eso requiere un compromiso. No podemos decir, yo te vendo, voy a hacer estas prácticas selvícolas o esta forestación y en cuanto haya sacado los créditos al mercado ya me olvido de los árboles y los abandono o los corto y ya. No, hay que tener un compromiso de permanencia y son compromisos de permanencia largos. Si antes pues decíamos eso, 30, 50 años, esto es un compromiso que hay que tener en cuenta. Realmente tampoco es algo muy grave porque normalmente quien planta una encina sabe que la encina no va a durar 50 años, va a durar 300 años. Entonces, o 150, 200. Entonces realmente no es que sea un compromiso que digamos, me comprometo aquí durante 30 años, pero sí que hay que estudiar que, bueno, que nos vamos a comprometer a lo mejor con una certificadora o con otra o con el ministerio y sí que hay que estudiar a ver cuál a largo plazo pues puede ser más interesante. No es fácil hacer ese estudio, cosas positivas. Pues normalmente todo este tema de todos los cambios que hagamos para entrar en el mercado de carbono van a ser cambios que van a ir también pues en pro de compensar un poquito, de mitigar el cambio climático, ¿de acuerdo? Pues eso, nos van a decir, pues tienes que plantar, para entrar a este mercado, pues tienes que plantar estas especies y normalmente son especies pues que están estudiadas, que son especies que van a ser más resilientes al cambio climático, que van a incidir en una mejora de la biodiversidad. Entonces, pues bueno, son proyectos que también le vienen bien al territorio, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado, pues la cara feliz. Cara un poco chunga, la incertidumbre de los precios, ¿vale? Que como decíamos antes, pues hay ahora bastante oferta, más que demanda en el mercado voluntario, hay cambios en la legislación continuamente, hay muchas incertidumbres todavía, o sea, muchas veces pues puede dar la sensación de que el más sabio en el mercado de carbono no sabe muy bien cómo va a funcionar, ¿no? Entonces eso es cierto, es así, es una incertidumbre que tenemos. Cosa positiva, que mejoramos la imagen social también de nuestra finca, diciendo que estamos absorbiendo carbono, y igualmente mejora mucho la imagen social de la empresa que dice que está comprándole a cualquiera, pues te estoy comprando estos créditos de carbono, entonces estoy colaborando a una ganadería que está haciendo las cosas bien, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso también es importante, ¿no? Digamos que tiene asociado un beneficio adicional.
no solamente nos van a pagar a lo mejor por el carbono, sino que además pues nos van a colocar el apelativo de ecológico o de buena gente, ¿de acuerdo? Que siempre también pues viene bien. Como conclusiones, pues estamos ante una oportunidad, las dehesas, aquí, si las dehesas o cualquier sistema forestal, veníamos a hablar un poquito de la dehesa. La dehesa está ante una oportunidad de poner en valor lo que decíamos, más que la captura de carbono, los servicios ecosistémicos que tenemos que de alguna forma asociar a esa captura de carbono, pero estamos ante esa oportunidad y hay que aprovecharla, ¿vale? Hay que tener claro que son procesos costosos, que hay que buscar inversores, que hay que moverse, que hay que estudiar, que hay que darle 1000 vueltas, que hay que partirse un poquito la cabeza, pero hay que hacerlo, ¿vale? Lo que acabamos de decir, que hay que tener en cuenta que hay mucha incertidumbre todavía, que tenemos que asumirla. También es verdad que mejor 1 que 0, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es verdad que hay incertidumbre, pero hay que irse metiendo. Y bueno, pues deciros también que ahí está Facile y está Asfosa para lo que queráis. Y que estamos estudiando, pues estamos en ese proceso también nosotros de aprender cómo funcionan todos estos mercados. Entonces, pues que contéis con nosotros para todo eso. Próximamente, creo que a lo mejor para febrero así tendremos organizadas también algunas jornadas del tema de carbono un poquito más en profundidad, porque claro, esto es, como veis, es un tema que a lo mejor pues es un poco denso y requiere de mucha más explicación y mucha más lectura y bueno, entonces pues ojalá podamos organizar algo en más profundidad, si os interesa, que seguro que algunos sí. Y nada más, ahora viene la hora de las preguntas, sugerencias, reclamos y quejas. Te iba a comentar, Jorge, ¿sí? Porque lo que has planteado es muy complejo. Yo me pongo en la piel de un propietario, de un pequeño propietario de esa, y toda la gestión que planteas se hace muy compleja. Realmente, ¿de qué cantidades estamos hablando? ¿Cuánto se puede obtener en euros? Yo creo que es la pregunta que nos deberíamos hacer por esta gestión. ¿De qué estamos hablando? O si nos podéis orientar un poco por ahí. Pues la verdad, como os comentaba en la gráfica esta de la oferta y la demanda, pues es difícil saber las cantidades en euros. También porque hay diferente casuística también de fincas. Realmente no os puedo decir. Si queréis que os diga tantos euros por hectárea, no soy capaz. Hay unos precios en el mercado obligatorio que ahí sí, no hay más que ir a ver las páginas además que son páginas reguladas en Europa y tal. Entonces, no hay más que ir a ver esas páginas y vemos los precios, pero eso es del mercado obligatorio. Entonces, no es un mercado que a nosotros estemos pensando en entrar a él. En cuanto al mercado voluntario, yo no sé decir ahora precios, como mucho 20 euros tonelada, pero tenemos el problema. Bueno, ¿y cuántas toneladas? Pues depende también de las actuaciones que nosotros estemos dispuestos a actuar. Si nosotros tenemos una dehesa y decimos, bueno, pues vamos a convertir esta dehesa en un encinar, en un bosque de encinas, pues van a ser bastante toneladas. Si decimos, bueno, es que tampoco podemos hacer eso, van a ser pocas toneladas. Nosotros lo que tenemos que tratar es y como decíamos antes, el precio muchas veces lo pone el propio propietario. Si nos vamos al mercado del ministerio, el propietario puede coger y decir, yo tengo esta forestación y para mí vale tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos que hacer?
asociarle a esos créditos de carbono, en la DESA no nos queda otra que asociarle esos otros valores y tratar de venderlo como que no solamente estamos fijando carbono, casi eso es lo de menos, estamos prestando un servicio ecosistémico que va mucho más allá, estamos prestando un servicio paisajístico, estamos oxigenando el aire, estamos, lo que decíamos, regulando el ciclo, estamos colaborando a una alimentación, a una ganadería sostenible, a una carne de calidad. Estamos en Salamanca, Salamanca es famosa por las dehesas, o sea, eso es un atractivo turístico muy fuerte. Entonces, pues hay que tratar de poner en valor. ¿Cuánto está la gente dispuesta a pagar por eso? Yo no te lo puedo decir, no lo sé, no lo sé, realmente no lo sé. Por eso decimos que hay mucha incertidumbre, pero es algo de lo que hay que tratar, de lo que hay que ir entrando, y mejor uno que cero. Estudiando esas variables, ¿no? que en el futuro a lo mejor la legislación va a cambiar un poquito. Ahora mismo, pues hace poco se han reunido en Europa y resulta que pues Europa va a sacar una ley para los mercados de carbono voluntario, pero se ponía en un plazo de 4 años, pues entonces no sabemos realmente de aquí a 4 años. Ojalá fuera un plazo mucho más corto, porque yo creo que esa sería un punto interesante, ir a algo más oficial, en vez de tener que estar recurriendo a certificadoras que tienen también sus contranegocios y que, bueno, y que hay un montón de intereses detrás y que, en fin, que son muy complejos. Entonces, realmente poner un valor ahora mismo que me digas, mira, tengo una dehesa de 100 hectáreas, ¿cuánto me pagas por carbono? Hay que hacer un estudio previo y me temo que incluso con el estudio previo, la gente que te haga el estudio previo no te va a ser capaz de decir, te voy a pagar tanto. Sí que es verdad que hay empresas que están dispuestas a invertir y a pagarte una suma inicial para que tú empieces a hacer trabajos. O sea, que sí existe esa posibilidad de que nos paguen antes, pero hay que ir muy a lo concreto. No vale decir esto, no es como la leña está a tanto el precio, no, de momento, y hasta donde yo abarco, que estamos aprendiendo de esto en realidad todos. En todo caso, entiendo que desde Asfosa podéis ir asesorando o tenéis la intención de ir asesorando sobre este tema. Sí, propietarios, de ir haciendo, como comentabas, en jornadas y profundizando. Desde Asfosa, la Junta Directiva de Asfosa ya se ha reunido con varias empresas y ya ha llegado a acuerdos con alguna empresa, y a todos los socios ya se les ha pasado una circular, ha habido reuniones con todos los socios que han querido asistir y se está dando esa asesoría dentro de lo complejo que es este mundo y dentro de lo difícil que es asesorar en un mercado que es tan etéreo, digamos, ¿no? Y tan difuso. Entonces, pues dentro de las posibilidades, sí, Asfosa y Fabcile pues están tratando de dar esa asesoría y la están dando. De hecho, pues ya hay algún acuerdo, eso, como decíamos, con alguna empresa, y que bueno, que sé que con esta empresa en Extremadura ya están funcionando, me parece, ¿no? Y aquí en Salamanca han empezado con algún propietario ya que ha comenzado. Y bueno, será un poquito ver cómo evoluciona y bueno, para cualquier persona pues que quiera asesoría, pues por supuesto ahí está con las puertas abiertas en Asfosa y en la Federación para lo que sea, ¿vale? Si estáis en otras comunidades, en otras provincias, también tienen asociación forestal en Ávila o en Zamora, en toda Castilla y León.